Hay una aspiración que todos tenemos, aunque a veces no sepamos cómo nombrarla, es el deseo de tener una buena influencia. Queremos que nuestra vida cuente, queremos que cuando entremos en una habitación el ambiente cambie para bien. Pero a menudo sentimos que nuestra influencia es muy pequeña. Pensamos que para impactar a otros tenemos que dar grandes discursos, tener mucho dinero o hacer esfuerzos titánicos. Nos agotamos tratando de hacer cosas para Dios, sin darnos cuenta de que el mayor impacto de un creyente no proviene de su esfuerzo consciente, sino de su desborde inconsciente. Hay un nivel de vida espiritual donde no tienes que intentar sanar a la gente. La sanidad simplemente fluye de ti porque estás tan saturado de Dios que hasta tu sombra se convierte en medicina. Si hoy te sientes impotente, si crees que tu vida es demasiado pequeña para marcar una diferencia, o si estás enfrentando una oposición injusta que trata de silenciarte, el episodio 247 es tu empoderamiento. Bienvenidos a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y continuamos en el libro de los Hechos. Después del terror santo de Ananías y Zafira, la iglesia no se encogió, explotó Hanoi. Vamos a ver el momento de mayo ere poder milagroso del Nuevo Testamento. Veremos cárceles que se abren solas, sombras que curan enfermos y apóstoles que, con la espalda sangrando por los latigazos, salen de la corte riéndose de alegría. Hoy vamos a descubrir que cuando la iglesia es pura, es imparable. El relato retoma la acción en Hechos 5-12, en la limpieza de la iglesia, la muerte de los hipócritas. Trajo dos resultados inmediatos: impureza de los demás. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos. La gente superficial tenía miedo. Ya no era cool ser cristiano. Era peligroso. Poderan y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y aquí encontramos uno de los detalles más fascinantes y únicos de la Biblia, versículo 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Detengámonos en la sombra de Pedro. Esto no es magia y saturación. Pedro estaba tan lleno del Espíritu Santo, tan alineado con la presencia de Dios, que su cuerpo físico se convirtió en un conductor de electricidad divina. La sombra no es algo que tú haces, no te esfuerzas para proyectar una sombra. La sombra es el resultado natural de caminar bajo la luz. Si Pedro caminaba bajo el sol de justicia a Jesús, su sombra proyectaba esa autoridad. Esto nos enseña sobre la influencia inconsciente. Hay cosas que haces para Dios predicar, servir, dar, pero hay algo más poderoso a lo que eres. Cuando caminas en intimidad con Jesús, tu sola presencia trae paz a una habitación tensa. Tu sola presencia consuela al triste. Tu sombra, tu atmósfera sana. La gente no se sanaba por la sombra de Pedro, el pescador. Se sanaban por la sombra de Pedro, el templo del Espíritu. La lección es: ocúpate de caminar en la luz y Dios se ocupará de que tu sombra tenga poder. El avivamiento era tal que venía gente de las ciudades vecinas, y el texto dice categóricamente: y todos eran sanados. Pero donde hay una gran luz, las sombras de los demonios se agitan. El sumo sacerdote y los saduceos, la secta racionalista que no creía en resurrección ni ángeles, se llenaron de celos. Celos no podían soportar perder el control. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pensaron así: los encerramos. El movimiento se apaga. Pero esa noche Dios jugó con ellos. Versículo 19: más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: es una ironía divina, los saduceos no creían en ángeles. Así que Dios envió a un ángel para sacar a sus presos. Dios tiene sentido del humor. El ángel abre las puertas, los saca y las vuelve a cerrar Seomo. Veremos después, los guardias seguían vigilando una celda vacía. Y el ángel les da una orden de marcha en el versículo 20. Esta frase define el cristianismo anaid: y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Fíjate cómo llama el ángel al evangelio esta vida desdois tauchis. No dice enunciad esta religión o esta doctrina o este sistema moral. Dice hablen de esta vida. El cristianismo no es un código, es una calidad de existencia biológica y espiritual. Es la vida Zoen, es la vida que vence a la muerte, que sana con la sombra, que no puede ser encerrada en una cárcel. Los apóstoles obedecen. Al amanecer,
ya están en el templo enseñando. A la mañana siguiente, el Sanedrín se reúne, mandan traer a los presos. Los alguaciles regresan pálidos y confundidos a la cárcel. Hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Es el misterio de la tumba vacía, repetido en la celda vacía. No hubo túnel, no hubo violencia. Simplemente las barreras humanas no pueden contener esta vida. Alguien llega corriendo y dice: los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando. Los traen de nuevo, esta vez sin violencia, porque los líderes temían al pueblo. Y aquí se produce el segundo gran juicio. Versículos 27-29. El sumo sacerdote los regaña. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¡Qué ironía! Meses antes, en el juicio de Jesús, ellos mismos habían gritado ante Pilato: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 2:7-25. Ahora que la culpa los carcome, se quejan de que los apóstoles les recuerden su crimen. La conciencia culpable siempre intenta reescribir la historia. Se niegan a decir el nombre Jesús. Dicen ese hombre, y Pedro, junto con los apóstoles, responde con la frase que es la constitución de la libertad cristiana. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No es una opción, es una necesidad de. Ustedes tienen autoridad, pero Dios tiene soberanía. Cuando sus leyes chocan con las de Él, ustedes pierden. Y Pedro vuelve a predicarles el Evangelio en su cara. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. A este exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pedro les ofrece amnistía incluso a ellos. Les ofrece perdón. Los líderes, enfurecidos, quieren matarlos. Se sentían cortados hasta el corazón. Pero se levanta una voz de la razón a Gamaliel. Gamaliel era el maestro más respetado de la ley, el profesor de Pablo. Él pide que saquen a los apóstoles y da un consejo basado en la historia y la prudencia. Versículos 35-39. Les recuerda a otros falsos mesías Judas el Galileo, que se levantaron, hicieron ruido y al morir sus movimientos se disolvieron. Y da su veredicto magistral: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Esta es la prueba del tiempo. Gamaliel dice: la verdad tiene una cualidad de indestructibilidad. La mentira se pudre sola. Si el cristianismo fuera un invento humano, moriría con sus fundadores. Pero si es de Dios, es imparable. Este consejo salvó la vida de los apóstoles ese día. Dios usó la razón de un fariseo para proteger a su iglesia. El Sanedrín acepta, pero no del todo. Llaman a los apóstoles y los azotan. No fue una palmada. El azote judío eran 39 golpes, o el romano flagelación. Fue una tortura física brutal, sangrienta y humillante. Y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y los soltaron. Y aquí, en el versículo 41, vemos la reacción que demuestra que esta vida es sobrenatural. Cualquier persona normal habría salido llorando, traumatizada, con estrés postraumático, odiando a sus verdugos o escondiéndose para siempre. Pero mira lo que dice el texto: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Gozosos chaironches. Salieron con la espalda sangrando y el corazón riendo. No era masoquismo, era dignidad. Para ellos, los latigazos eran medallas. Sentían que Jesús los había amado tanto, que les había permitido compartir un poco de su dolor. Si Él sufrió por mí, qué honor es que yo pueda sufrir un poco por Él. El sufrimiento por causa del nombre no es una tragedia, es una confirmación de que perteneces al reino. Es una condecoración. El diablo trató de usar el dolor para callarlos, pero el dolor solo aumentó su gozo. El enemigo no tiene armas contra gente así. Si los matas, gánanse hielo. Si los golpeas, se gozan. Si los sueltas, predican. Son invencibles.
Versículo 42 en Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, a imparables, en públicamente templo y privadamente seasas. El intento de censura fracasó espectacularmente. Amado oyente, Hechos 5 es el mapa de la victoria en la adversidad. Cuida tu sombra. No te preocupes por hacer grandes cosas. Preocúpate por estar lleno de Dios, tu sombra. Tu influencia inconsciente hará más trabajo que tu esfuerzo consciente si caminas en la luz. Confía en las puertas abiertas así. Dios te da una misión, id y hablad. Él se encarga de las prisiones. Ninguna cárcel de depresión, de deuda o de oposición puede retenerte si Dios te ha mandado hablar las palabras de esta vida. Obedece a Dios antes que a los hombres, aun cuando la cultura te presione para que niegues tu fe o comprometas tus valores. Recuerda quién es tu máxima autoridad. La desobediencia al mundo es obediencia al cielo. Cambia tu perspectiva del dolor en sí. Te critican, te rechazan o te atacan por ser cristiano. No llores por ti mismo. Alégrate, has sido tenido por digno. Llevas la marca de la casa. Eres parte de la élite de los que sufren por el amado en la obra de Dios. No se puede destruir. Pueden matar a los mensajeros, pero no pueden matar el mensaje. Pueden cerrar los edificios, pero no pueden cerrar las bocas de los que han sido llenos de esta vida. Hoy, sal de tu prisión de miedo o de ponte en pie y anuncia con tu voz o con tu sombra que Jesús está vivo. Gracias por acompañarnos en esta aventura de poder en 777 veces en Jerusalén, pero el crecimiento trae problemas. La iglesia está creciendo tanto que la logística empieza a fallar. Hay viudas que pasan hambre. Hay quejas raciales. En nuestro próximo episodio veremos cómo la iglesia resuelve su primera crisis interna de gestión y cómo de esa solución surge el primer mártir de la historia, Esteban. Exploraremos Hechos 6 y 7 a los 7 diáconos, el rostro de ángel y el cielo abierto, en el episodio 248, aunque tu sombra, Shane, y tu gozo sea completo hoy. Hasta la próxima.